Por cuestiones de tiempo ya nos surge un poquito empezar para poder mantener la metodología que teníamos pensada. Bueno, primero que nada, muchas gracias por darse el tiempo de venir. Esperemos que el evento sea de su agrado. Y pues recordarles que esto lo organiza el Ánima Psicológica. Somos un colectivo que buscamos mejorar un poco la calidad de educación en el ITESO, no porque sea mala, sino porque todo se puede mejorar. Aquí tenemos a una serie de profesores rectores de nuestro grupo y pues nada, ahorita vamos a presentar a nuestros queridos ponentes. Primero que nada me gustaría introducir esta serie de conferencias. Son 3 conferencias que vamos a tener, ojalá este semestre, si no se puede pues mínimo esta se realizó este semestre. Y bueno, todo empezó con este planteamiento que tenemos de la psicología actualmente. La psicología clínica ha dejado de ser una respuesta dogmática a las actividades que realiza nuestra rama de estudio, tal vez desde el inicio del siglo. Es decir, parece ser que hemos llegado a ciertos límites sobre nuestro propio eje de entendimiento de la persona como sujeto clínico, ya sea que lo abordemos desde el ámbito familiar, personal, emotivo, inconsciente, representativo, lingüístico, racional, siempre utilizamos las mismas suposiciones, aunque lleguemos a diferentes conclusiones. Por ello creemos que los psicólogos hemos dejado de ver las situaciones como una sola variable de estudio para complejizar y derivar mejores conclusiones. Tenemos la intención y sed de saber cuáles son los principales factores de análisis para entender la complejidad del ser humano, desde qué perspectiva histórico-teórica provienen dichos factores, de qué manera podemos aportar un beneficio pragmático, práctico a la vida de cualquier persona y cuál es el objetivo último de aplicar dichos métodos de análisis en el estudio. Para que preguntas tan complejas no pierdan valor en posturas triviales y de validez y aplicación, esperamos que los ponentes aquí presentes logren discutir sobre los temas y discurrir sobre ellos desde posturas arriesgadas y que logren llevarnos a más de una verdad concreta y mediada que a una tendencia que se base en gustos. A continuación, nuestros compañeros del CNI van a dar un pequeño aviso y después pasamos ya directamente a la actividad. Hola. Ella es Edith y yo soy Caro. Somos las representantes de CNI, del ITESO en el CNI. Y bueno, pues más que nada es para invitarlos. Ya está abierta la convocatoria para que manden sus trabajos de investigación o talleres. También puede haber diálogos. Es una oportunidad interesante porque conoces qué es la psicología en otras universidades y pues sacas lo que aprendes aquí en el ITESO a poner una puesta en común, ¿no? Entonces, pues cualquier duda con ella o conmigo. ¿Qué más? Pues la fecha es el 28 de febrero, el 1 y 2 de marzo. Es importante que nos contacten lo antes posible, pues para ver lo de los hospedajes y todo eso. Y va a ser en Vallarta, entonces también es importante porque se va a llenar. Gracias. Perdón. Ya más a detalles, el encuentro tiene un costo de 450 pesos, pero hay becas para los trabajos aceptados. ¿Okay? Las modalidades son investigación de forma oral, investigación en cartel, taller, diálogos, que son padrísimos, y hay una nueva modalidad de videos documentales. Entonces, cualquier duda, acá estamos. Pueden presentar proyectos de Quanti, de Quali, de sus PFPs, PIPs, PAPs o de lo que se les ocurra. Gracias. Voy a explicar un poquito el formato que va a llevar el panel de discusión. Son 3 bloques, bueno, 3 ejes. En cada eje se va a hacer una pregunta, en donde se espera que cada panel tome 5 minutos por presentador para exponer sus ideas acerca de la pregunta y desarrollarla. Entonces van a ser algo así como 5, 10, 15, 20 minutos de acá, 15 de acá por cada bloque. Y llegando al tercer bloque, exhorto a los ponentes a responder la pregunta, pero también a invitarlos a que le hagan preguntas al otro panel, a que se tomen el momento de hacerlo un poco más como discusión y mantener el diálogo y recuperar las cosas que digan la otra postura.
Presentamos primero al bloque de los socialistas con Iván Rodríguez, Cristian Grimaldo, Luis Lagos y Mar Espinosa. Y de los neuroafectados tenemos a Paola Batis, Fernando Alcaraz y Memo Vega. En el primer eje vamos a empezar con el bloque de los neuroafectados. La primera pregunta que le ponemos a todo el panel es ¿a qué tipo de persona ¿a qué tipo de persona o qué ideal de persona se propone a partir de su forma de entender la personalidad o estudiar al ser humano y cómo eso se traduce al buen vivir o a la salud en el día a día? ¿Hay que picarle al botoncito? Bueno, la mayoría que ha tomado clases conmigo siempre hago hincapié en un elemento, entonces lo voy a reservar para más al ratito respecto a qué se busca, las referencias a exactamente. Ok, no, básicamente lo que se busca desde las neurociencias en el caso del desarrollo humano es el desarrollo de las potencialidades y de la capacidad de elegir de la persona, ¿ok? La cuestión del cómo elige es un terreno bastante viscoso, o sea, se busca que pueda elegir, pero no tenemos claro si hay un criterio específico para elegir. Se basa mucho en criterios éticos biológicos, es decir, si decide abonar a su vida, se toma como mejor que si decide en contra de su vida. Sin embargo, esto no es claro ni específico en todos los puntos. Desde las neurociencias el desarrollo del cerebro es sumamente importante, pero también el resto del cuerpo. Hay un montón de evidencia alrededor de cuestiones como cuidado de la salud, ahora sí lo voy a decir, ejercicio, alimentación y todo este tipo de cosas que abonan al desarrollo del cerebro y del organismo en total. En la década de los 90 tuvimos una curva en donde subió el cerebrocentrismo y luego desapareció, y entonces las neurociencias se expandieron a más allá de solo el cerebro. Una vez que comenzamos a entender más allá de solo el cerebro, nos dimos cuenta de que requeríamos una visión más de campo. La visión más de campo implica dejar de perseguir causales y empezar a analizar moduladores. ¿Esto en qué sentido? En que se pierde una visión biocentrista y se comienza a partir en términos de un ente biopsicosocial. Entonces sí puedes caer en un reduccionismo, decir sí, la depresión es una falta de serotonina y no de adrenalina, pero también te puedes ir al extremo total y decir sí, la depresión es porque ha tenido consecuencias adversas sociales o económicas o cosas así, y la verdad es que todo influye. ¿Qué ayuda en este sentido? Tener claro el peso específico de cada variable que va a regular una respuesta como esta. ¿Qué nos entorpece en la búsqueda esta es mi postura, no es compartida por todos los de neurociencias, pero sí con la mayoría con los que me rodeo. ¿Qué entorpece ahorita el avance de las neurociencias? El DSM-5. El DSM-5 tiene una elaboración de categorías nosológicas espantosas. Tiene síntomas como, por ejemplo, en el déficit de atención, que dicen actúa como si permanentemente tuviera un motor encendido. Cuando tú analizas las etapas del desarrollo neurológico entre los 1 y los 6 años, lo que más requiere el cerebro para desarrollarse es moverse. Pareciera que atenta el mismo DSM, aparte de que la descripción está como de niño de primaria, atenta contra el desarrollo de... ¿Ya? No, pues deja de levantar el dedo.
atenta contra lo que sabemos del desarrollo de la persona. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Realmente tu pregunta no puede ser respondida desde lo que se sabe ahorita o desde lo que yo conozco de forma muy específica. Tenemos elementos que abonan al bienestar. Sabemos que la interacción social genera bienestar, o que por lo menos las personas reporten mayor bienestar, tengan mayor expectativa de vida. Ahora sí, ok. Tengan mayor expectativa de vida y sus últimos 10 años, su última década de vida sea con menos enfermedades incapacitantes. Sabemos que el ejercicio abona lo mismo, sabemos que la actividad mental abona lo mismo y sabemos que el aislamiento abona en el sentido contrario. Entonces, en términos de desarrollo de vida, hay una serie de elementos que nos pueden ayudar, que más que nada tienen que ver con la higiene, la prevención, que va desde prevención en cuestiones de sueño, alimentación y todos los factores que engloban un desarrollo y cuidado del organismo, sin dejar de tomar en cuenta su medio psico y sociocultural. Bueno, sumando un poco a lo que dice Fer, y que pues agradezco y que ya hayamos quitado del camino insultar al DSM-5, creo que es un poquito extraño pensar en la lógica que las neurociencias o la neuropsicología presupone un tipo de bienestar o un tipo de desarrollo humano, ¿no? Porque al final de cuentas, la neuropsicología lo que se dedica a estudiar es a identificar cuáles son las variables biológicas relevantes en los comportamientos que nosotros emitimos. ¿Qué significa esto? Todas las cosas que nosotros hacemos tienen una base biológica, ineludible. Todas las cosas que nosotros hacemos involucran al cerebro. La pregunta es, si todos estos comportamientos que estudiamos, las variables cerebrales son las más relevantes. En algunos casos son ineludibles. Por ejemplo, cuando hablamos de un caso de una persona que padece esquizofrenia, entender las variables neurofisiológicas es esencial. Entender cuáles son las variables neurofisiológicas que están dándose cuando un profesor de psicología social escucha que todo un auditorio le canta las mañanitas, tal vez no son procesos tan relevantes. Sí hay cosas que están sucediendo, pero no es el aspecto central sobre la situación que queremos estudiar. Las neurociencias no presuponen un punto de desarrollo como tal, sino simplemente el enfoque es de todas las variables comportamentales que estamos estudiando, cuáles son aquellas que se recargan más en lo biológico y cuáles son aquellas que se recargan menos. ¿Por qué no se percibe así la neurociencia y la neuropsicología actualmente? Hay un autor que se llama Alan Jasanoff, que escribió un libro que se llama La mente biológica, que habla de un concepto que se llama misticismo cerebral, de donde ahorita tenemos como muy clavado, como el tema del cerebro se está difundiendo un montón y lo vemos en diferentes medios, es algo que se ha socializado con mucha facilidad, le damos una importancia desmedida. Ahí está Neurotarot, eso es cierto. En Puebla hay Neurotarot, no es un chiste, es una cosa real. Algún día tendremos esa clase aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Cuando empezamos a escuchar que el cerebro es el avance científico más sofisticado, estamos muy acostumbrados a validar que la ciencia es lo único que da conocimiento. Tenemos la idea muy marcada de que entonces, cerebro igual a evidencia contundente de lo que sea, ¿no? Y eso está desvirtuando el verdadero propósito de la neuropsicología, que es poder identificar bases biológicas dominantes y bases biológicas secundarias o de soporte, tan sencillo como eso. Creo que entonces pensar que tal vez la neuropsicología tiene un concepto de humano, como lo plantea el humanismo, el psicoanálisis, el conductismo, la teoría de sistemas, es un error categorial. La neuropsicología no obedece ese propósito en particular. Lo que sí plantea es que hay ciertos comportamientos que tienen que ser entendidos desde interacciones psicobiológicas para poder ser entendidos de manera comprensiva, y hay algunos que no. Es algo que de repente en clase lo platicamos, particularmente al principio del semestre. El propósito de la neuropsicología no debe ser entender qué es lo que pasa en el cerebro en todas las cosas que vamos haciendo nosotros, sino es identificar cuándo sí tenemos que entender qué es lo que está pasando en el cerebro y cuándo no es algo a lo que le tengamos que dedicar tiempo. Muy bien, pues yo quisiera empezar desde que nos presentan como los neuroafectados.
Porque entendiendo que todos tenemos neuronas, pues entonces las neuronas tienen una función y eso resulta en nuestro comportamiento. Entonces todos aquí somos neuroafectados o estamos neuroafectados, ¿no? Entonces no podemos hacerlas, o sea, no podemos hacer el entendimiento del cerebro a un lado en ningún momento de nuestra vida, pero tampoco podemos llevarlo más allá de lo que es, ¿no? No podemos adjudicarle cosas que no son. Entonces hay un funcionamiento, hay todo un estudio, entendiendo que hay cosas que pasan en nuestro cuerpo que desencadenan procesos que reaccionan conforme a lo que vamos viviendo en el día, conforme a lo que vamos aprendiendo con los años, que se van uniendo conceptos, aprendizajes, etcétera, y que entonces tenemos como resultado un ser humano con toda la complejidad que nosotros ya conocemos, en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, desde pensándolo en un desarrollo en cuanto a nacimiento, infancia, adultez, etcétera, hasta pensándolo en diferentes contextos, ¿no? Familiar, escolar, profesional, etcétera. Entonces, pienso que las neurociencias, las neurociencias estudian tal cual el cerebro y su relación con la conducta, ¿no? Como ya dije. Y la neuropsicología hace uso de este estudio para aplicarlo en aquellas situaciones o problemas de la vida en los que son necesarios, como decía Memo, y seguramente dentro de lo que se puede estudiar acerca del cerebro estamos ignorando mucho de lo que nosotros hacemos y vivimos día con día, ¿no? Pero nos enfocamos por lo menos en todo aquello que necesitamos resolver, es decir, algunas alteraciones, es decir, algunos problemas, algunas situaciones de la vida diaria que necesitan una respuesta y que entonces, si sabemos que se están desencadenando por una alteración en el cerebro, vale la pena darle su parte, darle su valor, entenderla y entonces llevarla a la práctica, ¿no? Más o menos sería esa mi opinión. ¿Habría alguna pregunta para nosotros? O... Todavía nos toca. ¿Quién quiere? Bueno, yo sí quiero hablar primero porque creo que hay una cosa que hay que problematizar antes de intentar contestar una pregunta tan compleja como la que nos lanzaron. Y es que, primero que nada, yo celebro que organicen este tipo de foros para poner en diálogo cosas que muchas veces creen que están peleadas. Lo que no celebro es que crean que están peleadas. Eso creo que, y le decía a Iván cuando me invitó él, ¿no? Como parte de su equipo, nuestro ilustre líder, yo le dije, más que ir a debatir con los compañeros de neurociencias, yo quiero debatir con los organizadores porque a mí me espantó el cartel de invitación, ¿no? Yo le decía, hay una diferencia muy importante entre ser provocador y ser amarillista, ¿no? En algún momento parecía como que me estaban invitando a la pelea del Canelo contra Golovkin. Dije, ¿cómo que versus, no? ¿Y cómo que líder? ¿Y por qué está un cerebro partido a la mitad si las neurociencias desde hace un montón de tiempo debaten esa idea del localizacionismo, ¿no? Y, o sea, hay un buen de cosas que rascar. Entonces, y además la diferencia entre lo natural y lo artificial, ¿no? Allí hay una diferencia epistemológica de la cual hay que partir. Este tipo de dicotomías lo único que han hecho es hacernos pensar que hay mejores o peores maneras de generar el conocimiento y de aplicarlo. Y creo que no vale la pena seguir partiendo de esta premisa. De hecho, en mi opinión, los psicólogos más respetables que he conocido como parte de la ciencia son aquellos que agarran esta dicotomía que estamos intentando representar acá y le prenden fuego, ¿no? Y han pasado diferentes cosas con ellos. Uno de ellos fue Freud. Entonces, ¿cómo se le ocurre a un médico decir que hay ciertas cosas que son simbólicas que generan efectos físicos, ¿no? Pero pues si eso no se ve, ¿no? Y eso no entra en el método científico. ¿Qué le hicieron? Pues le prendieron fuego.
También estaba Wundt, el padre de la psicología científica, que fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania, y lo que poco se dice de él es que también escribió 10 tomos sobre algo que se llama la psicología de los pueblos. Y él decía, existe un espíritu de los pueblos, o sea, fíjense, el padre de la psicología como ciencia hablaba de espíritu. Es como si Wundt agarrara el micrófono. Y además no espíritu individual, no, los pueblos tienen espíritu. ¡Wow! Y le escribo 10 tomos a eso, ¡wow! ¿Y qué hacemos con eso? Escóndelo porque no es científico, ¿no? Y hay otro que me parece todavía más interesante y seductor, porque seductor en términos epistemológicos. A lo mejor no muchos saben acá, pero yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, y allá a partir de la mitad de la carrera te profesionalizan en áreas especializantes. Entonces yo estudié en neuropsicología también, y tuve pacientes, hice un montón de cosas ahí, ¿no? En el hospital. Sí. Exacto, no me profesionalicé en eso, me especialicé, pero justo lo que me llevó a la psicología social fueron las ideas de un autor que yo leía en neuropsicología, que se llama Lev Semyonovich Vygotsky, ¿no? Y Vygotsky, entre otras cosas, lo que decía es que las funciones cerebrales se desarrollan a partir de las relaciones con otros, y que son contextuales y son históricas, y que entonces, para entender por qué en ciertas zonas se desarrolla el lenguaje de determinada manera o el pensamiento, había que entender la historia de ese lugar y había que entender cómo se relacionaban. Y seguramente han escuchado de casos donde... dame tu tiempo. De casos de personas que no desarrollan ciertas habilidades cognitivas porque sus relaciones son distintas, como los niños ferales y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues sí, antes de responder esto, digo, está chido que convoquen mediante esta forma, ¿no? Pero yo veía el cartel y decía, poco falta para que digan no faltes, habrá cuchillos y lodo, y que entonces acá vamos a ver cómo se pelean estos compas, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros ha hecho en sus clases esa diferenciación, y si lo hemos hecho sería importante que lo hagan público aquí. Él me dijo que las neurociencias no sirven, ¿no? Hay que pensar en el valor absoluto de la verdad y el valor práctico. Eso también es bien interesante, pero igual le damos más adelante. Ya. Yo coincidí con la misma línea. ¿Pero qué? Ok, bueno, a mí me parece como muy importante también que se puedan abrir este tipo de diálogos, sobre todo porque pensamos que o eres de los sociales y entonces nos ponen hasta la etiqueta marxista, yo nada más porque no tenía mi playera de Marx, pero si eso me lo iba a poner, pero te etiquetan en un sector también ideológico, como si no nos pudiéramos salir de ahí, ¿no? O sea, como si yo, sí, rojo, izquierda y muere el liberalismo, pues tampoco va tanto por ahí. O sea, pelearnos de manera ideológica, o el versus, yo les decía, me llamó mucho la atención, sobre todo la parte del texto, donde en el último párrafo nos retan, ¿no? A ver si logran convencernos de su postura más allá de las creencias. Entonces se me hace un texto bien interesante, porque comienza diciendo que se perdió el dogma de la psicología hace un montón de tiempo, pero se retoma al final. Vamos a ver si ellos logran, como si viniéramos a decir, la psicología social rules y ustedes no. ¿No? O sea, y pensar como en ese tipo de divisiones, pues más que ayudarnos, pues nos obstaculiza muchísimo en el desarrollo de la psicología como tal. Es decir, si tú me preguntas, sí, yo desde mi perspectiva de psicóloga social a lo mejor, puedo hablar de que la realidad se construye a partir del lenguaje, o de que las prácticas que tenemos en la vida cotidiana forman aspectos culturales y que eso se van moviendo y que se van desarrollando y que van modificándose a través del tiempo, de las prácticas hasta de consumo y tal y tal y tal. Pero si me preguntas si existe o no existe la esquizofrenia, yo te voy a decir que es una construcción social. O sea, obviamente hay cosas, y hay datos y hay muchísima historia que valida ese tipo de cosas y que no hace que se peleen. Entonces, desde esa perspectiva, Cristian tenía muchas ganas de hablar y por eso yo quise seguir en esa línea, como de pensar, o sea, si yo te digo, ¿cuál es el ideal de la persona desde la psicología social? Se me hace bien difícil contestar esa pregunta. Cuando Iván ayer me invitó,
Yo le decía, a ver, sí voy, pero pásame la 1. O sea, no sé qué voy a decir en esa parte. Pero ¿cuál es el ideal de la persona o el arquetipo de la persona? Incluso el lenguaje que se utiliza tiene que estar muchísimo más problematizado en esos términos para poder abordarlo de una manera en la que realmente se desarrolle un diálogo, porque pareciera entonces que vamos a tener perspectivas completamente divididas y diferentes cuando no necesariamente es así. Simplemente pues abordamos áreas de la psicología desde diferentes entornos, desde diferentes perspectivas, pero que no necesariamente tienen que estar en discusión o en una relación de lo bueno y de lo malo. Entonces, yo hasta ahí. Va. Voy a tratar de contestar la pregunta, me costó mucho pensarla cuando venía en el carro. Me enteré hace poco que iba a estar aquí, entonces... Y casi siempre ahorita estoy haciendo todas mis tareas en el carro, incluso las clases las estoy preparando en el carro, entonces... Voy a tratar de contestarla, que es cuál es el arquetipo, que coincido con Mara, me costó un montón, porque hay un montón de teorías en la psicología social y un montón de esquemas sobre cómo es la persona, ¿no? Y por otro lado voy a tratar de relacionar todo esto con la salud, porque lo quiero relacionar con la salud y yo no me dedico a terapia, yo me dedico a buscar símbolos, encontrar símbolos, construir estrategias de comunicación, etc., ¿no? Entender Internet desde las ciencias sociales. Ahora, la psicología social tiene una característica principal, que es, también existe la psicología social tradicional, experimental. Te vas a Harvard y empiezas a hablar de construcciones sociales, lo más seguro es que te dan una patada. Si tú haces una construcción social, pues ¿para qué explicamos algo si ya sabemos qué es? Un concepto, cuando adquiere la calidad totalizante o universal, pierde todo sentido de utilizarlo. Y de repente en la maestría tenía un profesor que decía, dejemos de pensar en este milkshake de construcciones sociales, que es de repente como la caricatura que nos ponen, donde dice, la realidad es construida a partir de un sujeto construido, que construye una realidad, pues, un discurso construido, pues no estás explicando nada, en fin. Ahora, voy a hablar desde mi perspectiva de psicología social, que como todos los que han tenido clase conmigo en el PIB, saben que viene desde una perspectiva de biopolítica y biopoder, específicamente de Foucault, ¿no? Michel Foucault, que odian leer, bueno, a mí me resulta muy particular como para esbozar el esquema de persona. Y Michel Foucault no se mete dentro de las personas, no intenta entender el tema de los iones o de las neuronas, lo que él hace es intentar entender cómo fuera de nosotros vamos formando una red humana donde existen relaciones de poder y tensiones. Ahora hay un ejemplo que nos dijeron en el doctorado en la clase, que somos compañeros Fernando y yo, que nos decían, bueno, tú puedes ser muy buen terapeuta y puedes combatir el alcoholismo de buena manera, ¿no? Haces tu esquema y combates muy bien, o sea, tu taller o tus sesiones de terapia curan la enfermedad, si lo piensas como enfermedad, curan al alcohólico, ¿no? Pero nos decía un profesor que es, tú curas a uno, ¿cuántos alcohólicos se producen a partir de la mercadotecnia? ¿Cómo vas a luchar contra toda la mercadotecnia que lo único que hace es producir alcohólicos? Entonces Michel Foucault lo que te permitiría ver es al sujeto desde los procesos de sujeción y subjetivación, que es cómo está sujetado a ciertas tecnologías de poder como la publicidad y cómo a partir de la publicidad tú te mueves y adquieres conciencia de sí, y ahí tiene que ver lo simbólico. Entonces, si quisiera la psicología social, si me dedicara a dar como, bueno, no terapia, pero tratar de ver el tema de salud, yo me enfocaría más hacia cómo construimos símbolos en términos de comunicación que nos atrapan y que nos atrapan hacia dañarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Y va por ahí. Ok, primero, bueno, pues gracias a el Ánima Psicológica, gracias a mi escuadra, que de ayer para hoy dijeron, claro, y pues aquí estamos. Lo mismo, la pregunta que yo creo que está planteada desde, es provocadora. Creo que lo que esperaban era más bien como que hiciéramos dos maquetas del tipo de persona con la que trabajamos y desdobláramos la idea de que lo hace sano y que lo enferma, y etcétera, y seguro que ahí pues ya teníamos suficientes diferencias como para pelearnos, ¿no? Y ustedes para gritar. Pero déjenme, le entro a los otros por otro lado. Ayer me habló Circe, es una maestra de aquí, de teatro, y está trabajando en un albergue de niños. Me dice, y te llamo porque tengo una pregunta para ti. Resulta que estoy trabajando, ella trabaja desde hace mucho tiempo con proyectos de teatro dentro de los albergues.
particularmente con los niños que son más inquietos, desobedientes, violentos, sexualizados, etc. Y me decía, pues tengo un caso que está muy complicado, pero no solo está muy complicado, sino que cuando empezamos el taller empezó a portarse bien, pero ahora ya no. Y el problema es que lo que dice la coordinadora es, bueno, como se está portando mal, le vamos a quitar el acceso al taller de teatro, ¿no? Y le dije, a ver, bueno, cuéntame más. Pues resulta que es un niño que su mamá lo vendió, eventualmente lo recuperó el albergue, él no sabe que fue vendido, y eventualmente también llegaron ahí niños que eran sus hermanos, o sea, un par de niños que son más pequeños y que eran sus hermanos. De repente los adoptan a ellos, pero a él no. Eventualmente lo adoptan a él, pero resulta que lo adopta una familia muy tradicional y el niño, como muchos de los niños que viven en los albergues, está hipersexualizado, entonces todo el tiempo se masturba con lo que encuentra por delante y la familia dice, no, ¿qué es esto? No? Entonces, literal lo regresaban porque venía defectuoso. Y lo que me decía Circe es, pues es que yo creo que lo que él está teniendo en el taller es muy útil para la bronca o el montón de broncas que tiene. Pero lo que va a hacer la directora es, no solo está medicándolo, como a todos los niños que se portan mal en el albergue, sino además, pues además de que le va a quitar el teatro, pues están viendo mandarlo a que le hagan literalmente me dijo esto, un examen para ver si hay algo mal en su cerebro que haga que pues, no deje de masturbarse, ¿no? Y bueno, pues esto tiene que ver con una tecnología con una idea de cómo hay que disciplinar a los niños, con una idea o con una economía que está dentro del albergue de qué tienes que hacer y si no lo haces, cómo te castigo. Y lo que yo le decía a Circe es, el problema de esto es que, y esto que voy a decir no necesariamente lo leí en Foucault, que una parte sí, pero otra han sido diálogos que hemos desarrollado a través del trabajo en instituciones con los mismos profes, ¿no? Si tú lo castigas y después de eso lo castigas más fuerte y etcétera, va a llegar un punto en donde no vas a poder pasar de un castigo que ya no entre en hacer peligrar su integridad física, ¿no? O sea, primero le quitas cosas, ¿y qué le vas a quitar a un niño que no tiene familia? ¿Y qué le vas a quitar a un niño a que se llevaron a sus hermanos que no venían defectuosos como él? O sea, ¿de qué tamaño tiene que ser el castigo como para que le pese en esta idea que tú tienes de que gracias al castigo se va a portar bien? Pero el problema no era ese, el problema es que después de eso la idea de ellos era, lo vamos a mandar para que le revisen el cerebro porque como que está malo de ella, ¿no? Porque tal cual lo que yo veo ahí es, ya no saben qué hacer con él. Entonces la explicación va y se mete a la cabeza de el niño, ¿no? O sea, a la insondable, a la inalcanzable, como química cerebral o lógica de, claro, démosle el medicamento adecuado, ¿no? Que es lo que necesita. El problema yo creo de ambos enfoques es el abaratamiento o la sobresimplificación de cuáles son las variables que nos interesa trabajar cuando estamos con un paciente como este fulanito o en cualquiera de los sitios que ustedes están. Una cosa que yo creo que contribuye a esto es, a mí Memo hace poco me invitó a una clase de él, después creo que Fernando Castro lo invitó a él a otra clase. Este tipo de cosas que no pasarían en otra universidad, yo creo que son bien sanos. Entonces, pues también a mí se me hace sano el estar discutiendo con ellos y que ustedes entiendan que las discusiones producen más conocimientos, si producen más enemistades y más distancias entre las personas, o a ustedes les convencen de yo ya soy neuropsicólogo y no quiero saber nada más de otra cosa, o ya soy psicólogo social y lo demás me queda chico, tenemos un problema. Nada más para tocar el tema del cartel, que creo que sí nos pueden acusar de lado mercadológico, a lo mejor sí lo vendimos un poquito amarillista.
Sí fue una discusión que tuvimos, pero dijimos, creo que al menos para el primer debate tiene algo de valor hacerlo de esa manera para jalar gente. Si bien no tenemos planteadas las preguntas como enemistades, de hecho la tercera está hecha para que se intente recuperar un panel, lo importante el otro y se haga la discusión de esa manera. Viendo que están tan abiertos a tener como esta discusión, se habló de la verdad pragmática, la verdad absoluta, como los beneficios que pueden tener ambas posturas y la importancia de que haya psicólogos que traten de encontrar como este punto medio y tratar de encontrar dónde se cruzan estos puntos. Tal vez les propongo cambiar un poquito el formato. La segunda pregunta habla acerca del método, que es el tema central de esta conferencia, a lo que queríamos llegar después de esta invitación a que descubrieran qué hace la salud. Si bien, retomando ahorita, se habló Memo Vega, ¿no?, de neurotarot, o yo puedo aludir ahorita a la frenología, ¿no?, que era el estudio de ver el tamaño del cráneo y decidir que la persona tenía cualidades, ¿no?, por el tamaño del cráneo que tenía. Este tipo de pseudociencias han estado en el pasado en nuestro campo y bueno, también se encuentran en el presente. Entonces, parte del punto de esta conferencia era que después de que aludieran a cuál era tal vez el ideal de persona y si había un ideal de salud en su campo al que pudiera ser aludido, la pregunta es: ¿qué métodos funcionan mejor para entender el funcionamiento de la persona a partir de su campo de interés y cómo justifican su validez? Esto porque de cierta manera siento que la psicología tiene que sostenerse un estándar más elevado que la frenología tal vez o que el neurotarot. Entonces quiero pensar, el punto era que después de que desdoblaran esta idea de algún tipo de ideal, si existe en su campo, que justificaran cómo y qué métodos se usan para medir este ideal o tratar de llegar a este ideal de salud. Ya el tercer bloque era un poquito más campo abierto para que se discutiera cuál era el beneficio de manejar ambas corrientes juntas, cuáles eran las deficiencias desde su propia postura, este tipo de cosas. Entonces mi propuesta a ustedes es, y lo quisiera hacer en modo de votación, para ustedes y también para el público, es que ahorita lo hicieran tal vez, acotamos el tiempo, 2 ponentes responden esta pregunta del método y 2 ponentes responden esta pregunta del método, y nos vamos a la tercera parte, que es más la discusión de encontrar un punto común con la idea. Oye, Andrés, yo tengo una pregunta. ¿Cuándo pasaste las preguntas? Porque ninguno de los 3 las había visto. Venimos así como que nos van a preguntar. Ya, a ver, ya, luego me contestas en clase cuando tengamos calificación, ¿no? La semana 12 checamos eso. Lleven biofita con Fer. Sí. No, a ver, en algún momento yo sugerí que en este, no sé, debate o plática tomáramos la parte del método, porque hay varias cuestiones. El método, antes de que explique el método que usamos o no, en primer lugar hay como un desuso muy grande del método por parte de muchos psicólogos, no de todos, pero de muchos psicólogos que conozco. No estoy hablando de metodología cualitativa, cuantitativa, lo que sea. Es desuso en general del método. Y eso conlleva a confusiones o toma de propuestas que no tienen ningún respaldo en ninguno de los dos o de los posibles métodos que han llevado al desarrollo de la psicología, ni de la neurociencia, ni nada. O sea, no existe en neurociencia algo como neurotarot, no existen, igual va a sonar feo, pero tampoco existe algo así como PNL. Y hay muchas cosas que no existen, no porque no existan, sino porque en algún momento se han evaluado, se ha revisado qué pasa y se han ido desechando poco a poco. Entonces ahora sí entro en el método. El método, me llamó mucho la atención que dice Andrés, la verdad absoluta. Utilizó ese término refiriéndonos a nosotros. Y creo que Andrés trae un retraso como de un siglo. Ah, ok. Es que como señalaste para allá, verdad práctica, y para acá, verdad absoluta, dije. No estaba limitado. Ah, ok. Bueno, en algún momento, sí, el positivismo caía en ese
en ese límite, pero eso ya pasó hace más o menos un siglo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahorita? ¿Qué es lo que hace el método científico? El método científico te lleva a trabajar con probabilidades, ¿ok? No tienes nada cierto. Lo único que sabes en el momento en que aplicas un conocimiento es que tienes ciertas probabilidades de funcionar con cierto tipo de personas, seres o cosas. Que eventualmente vendrá más conocimiento que te diga, ¿sabes qué? Esto estaba mal, o esto estaba bien, o ahí te va otra cosa diferente, ya sale otra opción mejor. Entonces, lo único que te permite es trabajar con posibilidades, digo, con probabilidades. Entonces, lo único que estás haciendo es poner a prueba hipótesis y checar qué tan probable es que ocurra o no ocurra una cosa a la hora de que metes una variable. El problema y me voy a adelantar a la segunda pregunta, es que tiene varios problemas eso. Uno, si no tienes cuidado de otras variables, si no tienes una teoría de campo que te ayude a ubicar esta parte del conocimiento, vas a echar a perder más de lo que vas a ayudar. De repente nos hemos aventado en neurociencias unos brincos radicales de la rata al humano, sin aunque suene feo, pero nos aventamos unos brincos radicales y hacemos tabuladas. Y bueno, hemos ido aprendiendo en el paso del último siglo que no podemos aventarnos esos brincos y que a veces ni siquiera podemos aventarnos los brincos entre unos humanos y otros humanos. Sí hay cosas que parecen ser relativamente generalizables entre unos y otros, hay cosas que son comunes, digo, a fin de cuentas somos humanos, pero también hay cosas que tienen muchos sesgos, y un área muy importante en la neurociencia es el análisis de sesgos de lo que tú estás leyendo. Tú lees un artículo y es más importante que identifiques los sesgos a que identifiques otras cosas. Y una vez que tienes claros los sesgos, puedes entonces empezar a tomar en cuenta los hallazgos de ese artículo, de eso que está generando. Otro problema que tenemos en neurociencias es que, bueno, en la década de los 90 se generó más conocimiento respecto al cerebro del que se tenía en toda la historia documentada de la humanidad. Y después de eso, cada 6 años se está duplicando la cantidad de conocimiento. Entonces son cantidades y cantidades y cantidades de conocimiento espantosas, lo que te lleva a una hiperespecialización, con lo cual corres riesgo, otra vez, de reducir demasiado, perderte en relación con el campo y terminar haciendo más daño que beneficio. ¿Ok? Ya para concluir, hay una definición que me gusta de ciencia, que dice: ciencia es aquella técnica que, si está bien usada, permite que el investigador deje de hacerse tonto, ¿ok? Y entiéndase cada palabra de la frase. Pues creo que Fer lo acaba de explicar bastante claro en cuanto al método científico, que es el que respalda el estudio o la investigación en neurociencias, que después nos da el conocimiento para poder o intentar aplicarlo, ¿no? Y a lo mejor, no sé, voy a intentar responder la pregunta, pero quería hacer unos comentarios también con respecto a cómo no, como lo mencionaban ustedes, no podemos ponernos de un lado estrictamente o del otro, sino que debemos de entender, ir un poco más allá y aceptar cuando entra o es el momento de cierta postura y cuando otra, ¿no? Y también, como lo mencionaba Fernando, sin hacernos mensos y querer mezclar cosas cuando no se tienen que mezclar y mantenernos firmes en cierto método que hay que seguir cuando queremos alcanzar un objetivo, ¿no? Mencionaba el maestro Lagos sobre la mercadotecnia, cómo puede influir en el problema del alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces es algo que me parece muy valioso desde ese punto de vista, pero luego hay también otros puntos de vista cuando llega, por ejemplo, una sola persona que tiene este problema, enfermedad o llamémosle como queramos, y entonces se acerca contigo y te pide una solución. Tal vez,
en ese momento no sea lo más sensato o lo más práctico decir, bueno, te voy a ocultar la mercadotecnia, ¿no? Para que ya no consumas alcohol, por ejemplo. O bueno, voy a hacer cambios en eso. Ya sé que estoy a lo mejor un poco simplista, pero trato de dar una idea. Entonces, es cuando podríamos pensar en otras formas de ayudarlo o de abordar cierta problemática que está ahí, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, al niño que comentaba también Iván, me parece claro que él menciona, pues creo que más bien llegaron a un momento en el que no saben qué hacer con el niño y entonces mejor vamos a ver qué pasa en su cerebro, ¿no? Claro, me parece que es totalmente cierto eso. Y habría que pensar en que, si bien es cierto que cuando algo se escapa de nuestras manos no deberíamos correr a aquello inalcanzable, como lo etiquetaste, que es inalcanzable que sucede en el cerebro, me gustaría decir, no es tan inalcanzable como a lo mejor a veces se piensa, ¿no? Precisamente para eso están ciertos métodos en los que, bueno, a partir de los cuales nosotros podemos modificar el cerebro sin tener que irnos a tomarle fotitos, sin tener que irnos a meternos a cómo está la actividad eléctrica, por ejemplo, ya en un punto muy específico. Se construye a partir del conocimiento que obtenemos cuando vemos cómo están las cosas adentro, se construyen métodos para entonces hacer modificaciones a nivel de conducta, a nivel de ambiente, a nivel de interacción, en muchos otros niveles, en los que, bueno, creo yo, o he intentado aprender que es así, primero se tiene que poner a prueba eso, primero se tienen que hacer modificaciones, y entonces ya podríamos echarle la culpa, si no hay respuesta o resultado, a otra cosa más inalcanzable. ¿Y por qué no? Podría ser que ese niño sí, a lo mejor hay justo una parte de su cerebro que en algún momento se alteró, y por más que nosotros hagamos modificaciones por fuera, no le vamos a dar al traste hasta que cierto medicamento ayude, ¿no? Y no estoy a favor del uso de medicamentos así nada más porque sí, no. Pero bueno, va un poco por ahí mi idea, no es ante una misma situación la solución no va a ser solo de un lado o del otro, y como bien lo decía Fer, también depende de una persona, o sea, pasar de una persona a la otra, ¿no? Aunque seamos de la misma edad, del mismo ambiente social, género, etcétera, lo que quieran, de todas formas somos personas diferentes y hay muchas cosas que se unen, pero hay muchas otras en las que podríamos tener diferencias, y que sería importante evaluar primero de qué estamos hablando y qué vamos a hacer, cómo vamos a proceder. Entonces, ahora sí, apegarnos a un método, ¿no? Y ya paso para acá. Al bloque socialista. Representando a Marx otra vez. Voy a poner dos ejemplos bien sencillos de mi labor diaria, para poder hablar del método. Como bien lo dices, obviamente atendemos situaciones diferentes. O sea, sí, si mi papá es alcohólico, no lo voy a llevar con helados para que le explique cómo funcionan las prácticas de consumo y que entienda que... No, porque se van a poner los dos a... No, mala idea. Sí, si mi papá es alcohólico, obviamente lo voy a llevar contigo, ¿no? O sea, o él, le voy a decir, vamos con ella, porque necesito que tú, persona, te pongas chido. Y ahí es donde voy a entrar con las situaciones. Voy a plantear dos escenarios diferentes donde yo me muevo. Uno es la prisión femenil y otro es escuelas secundarias de educación pública. Pública y por aparte en lugares feos. Feos, feos con ganas. Entonces, primero en la cárcel, ¿no? En la cárcel lo que hacemos en el PIB básicamente es dar talleres, porque atendemos a una unidad de reinserción social que tiene la institución, y entonces vamos y hacemos manualidades y tal, y luego nos llevamos toda la información que traemos y hacemos papers, o hacemos artículos, o hacemos intentos de protocolos de investigación, o protocolos de investigación, que hablan de cómo funciona la vida en las cárceles, pero aparte estamos hablando de una población muy específica que son mujeres. Es decir, si nos metemos de fondo, son mujeres que están inmersas en una estructura creada para hombres y que luego dijeron, sí, las mujeres también están cometiendo delitos, hay que hacer un igual para mujeres, ¿no? Si yo te planteo ese escenario, a lo mejor
mundo ideal de la investigación desde la psicología social, vamos, grabamos, observamos, recogemos audios, todo esto. Pero estamos hablando de una prisión. Entonces, en una prisión no podemos meter una grabadora, no podemos tomar fotos, no podemos tomar videos. Entonces, hay un intento de recuperación de las prácticas que observamos ahí, muy, muy importante, y que a lo mejor es donde las alumnas, la mayoría han sido mujeres, y que tengo por mujeres, las alumnas se dan como de topes ahí de decir, todo lo que observo lo tengo que explicar tal cual sucedió. ¿Por qué? Porque justamente no se trata de llegar y pensar en interpretaciones, bueno, yo creo que ella se portó muy mal y entonces por eso se merece estar acá. No, sino que justamente el método, y lo que queremos es que tenga validez lo que estamos diciendo. Entonces, para poder tener validez, en el PIB necesitamos ser muy, muy, muy rigurosos con todas las características que se habían mencionado antes, que le van a dar esa validez de lo que nosotras produzcamos. Pero entonces, si me pongo a pensar, situación real, caso real. Una señora está en la cárcel porque su esposo la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba y la golpeaba, y un día, en lugar de golpearla a ella, golpea a su hija, la deja morada a la niña, y entonces la señora reacciona y mata al esposo. Caso real. A lo mejor algo pasó en su cerebro, ¿no? O sea, definitivamente se movieron ahí unos químicos que no sé cuáles son. No sé cuáles son. Pero algo se movió que la hizo reaccionar de esa manera y que mató a su esposo. Y sí, eso es un delito. Entonces legalmente se merece entrar a la cárcel. Y cuando nos cuenta la historia, resulta que ella fue a Derechos Humanos, que fue al DIF, que fue al Instituto de Jalisciense de la Mujer, y que en ningún lugar le dieron ayuda, porque hasta en la policía le decían, pues no te ves tan golpeada, no seas exagerada. O la policía le decía, pues ¿qué hiciste para que te golpearan? Entonces, ese tipo de prácticas, no nos vamos a ir de mujer en mujer a ver cómo funcionó su cerebro que lo hizo matar a alguien, sino por qué el golpear a una mujer es una práctica que se sigue haciendo de manera sistemática y recurrente, y que la sociedad funciona así. A lo mejor aquí en el ITESO no, pero ya sí. Ahora, segundo escenario, rapidito, porque ya casi, ¿verdad? Segundo escenario, escuela. Adolescentes de 11 a 15 años. 45 por grupo, 11 grupos en un día. Esa es mi vida. Entonces, de la cárcel me voy a la escuela. Nada más que en la cárcel hay jardines y en la escuela no hay nada, está horrible. Entonces, nos meten un psicopedagógico en la escuela. Y pareciera, Fer hablaba como de estas malas prácticas de los psicólogos. Pareciera que la psicóloga les hace súper sencillo decir, golpea a su compañero, TDAH. No pone atención, TDAH. No cumple con las tareas, TDAH. Y así se meten en un mundo más social, es que su papá es alcohólico. Es que en su casa hay violencia. Y entonces hacen un psicopedagógico en una escuela, en una escuela de 700 niños, donde al niño que se está portando mal y que no cabe dentro de la norma, lo llevan de uno por uno al psicólogo. Entonces ese niño le va a tocar la siguiente sesión dentro de 8 meses, cuando ya le pegó a otros 35 niños, y le vas a decir, o sea, atiendes a 700 como psicólogo, y le vas a decir, ¿sí, cómo se llamaba tu papá? Es decir, las funciones, regreso a lo mismo de antes, son diferentes, y los escenarios son diferentes. Pero también los métodos tienen que ser súper rigurosos, porque a mí, como maestra de secundaria, pues de nada me sirve que me digan que todos los niños tienen TDAH, porque era lo que decíamos, todos estarían medicados. Y yo no quiero niños medicados, yo no quiero niños atentos, yo no quiero niños que no piensen, que no se muevan, que no pregunten. Yo no quiero ese tipo de niños. Entonces, habría que pensar también, dentro del método, los métodos que utilizamos, cuántos de esos métodos están insertos en un tipo de sociedad que queremos como acomodar, ¿no? O sea, cuáles son también las normas sociales que se tienen que seguir, porque también eso responde a los métodos que utilizamos. ¿Puedo hablar 2 minutos y medio y dejar el micrófono? Y así hablamos más. Yo quiero... Así ya nos dijeron socialistas, pues hay que ser anarquistas también.
Y él lo que dice es, si analizamos la historia de la ciencia, lo que vamos a ver es que por haber caído en la ingenuidad de que solo hay un método para generar conocimiento, la ciencia se ha trazado un buen. El método científico solo nos estanca en una forma estereotipada de conocer. Hay otras. Y lo que hemos visto es que cuando ese método se rompe, cuando lo rompió Galilei, cuando lo rompió Newton, todos estos que han sido sacrificados dentro de la grande ciencia, ¿no? Cuando lo han roto es cuando han descubierto cosas. Y eso pasa también en neuro, ¿no? Y otra cosa es que dentro de la psicología social hay diferentes métodos y es más fácil que nos vean pelear entre nosotros que con ellos. ¿No? Entonces, bueno, creo que ya me pasé y se lo doy a... Sobre el método, venía en el carro también pensando sobre el método y dije, bueno, ¿qué método utilizas? Y más o menos voy a retomar como las palabras de Christian, que hablaba de más que pensar en qué método es mejor que otra, que pensar para qué sirven. Y no solo para qué sirven, los psicólogos cometen un error muy grande cuando utilizan métodos como el que no dependen de la acción del investigador. ¿Me explico? A lo que yo me dedico, yo utilizo programas o software que descargan relaciones de las personas en internet. Entonces yo grafico todos los seguidores de la marca Nike y los grafico por seguimiento. Y a partir de eso entiendo qué es lo que comparten las personas que siguen una marca y entiendo cómo presentan su identidad digital. Ahora, el problema es pensar que el software me está dando la realidad y pensar y ser ingenuo y no preguntarme cómo es que el software me da este mapa. Y muchas veces usamos las técnicas o las herramientas tecnológicas sin preguntarnos cómo es que esta maquinita me da esta información. Entonces lo mejor es preguntarnos sobre qué es o cuál es la mentalidad detrás de este software. Ahora, el software que yo uso, lo único que mide es si yo sigo a Coca-Cola y Christian sigue a Coca-Cola y Christian y yo nos seguimos en Facebook, vamos a aparecer como dos bolitas y una lista, ¿no? Dos nodos, una lista. Ahora, imagínense que agarro a todos ustedes y veo quién me sigue a mí en Facebook y quién sigue ahorita a Nike. No voy a poder saber con el mapa, para empezar, no voy a poder saber cuál es la calidad de las aristas. Por más que seamos 4 aquí, el mapa no me va a decir con quién vivo mejor yo. Y para hacer eso no puedo hacerlo desde un mapa. Necesito hacer una entrevista, necesito ir con las personas. Entonces, entendiendo bien qué es lo que te da el método, la técnica, puede ser mucho más riguroso la investigación. Y ya con eso. Pues ya entramos al tercer bloque, y aquí es donde espero que lleguemos a una especie de diálogo más continuo. Y le quiero pedir a los dos paneles que hablen. La pregunta en sí es, ¿qué deficiencias pueden encontrar en su postura y qué cosas pueden encontrar para recuperar la postura contraria? Voy a empezar yo para dejarles a ellos la segunda parte porque lo hemos estado haciendo de allá para acá para que esté más balanceado. A ver, yo trabajo en una cosa que se llama teoría fundamentada, que tiene que ver con un enfoque de psicología social que se desarrolló al principio del siglo XX. Y trabajo con ese tipo de teorías, por supuesto que ha sido muy criticadas, ahorita paso por ahí, pero trabajo con ese tipo de teorías porque me parece que en la práctica yo no lo encuentro, más bien, en la práctica es difícil encontrarle fallas, y si las tiene, no siempre tienen que ver con el método, sino con los datos. ¿Me explico? Suponte, Andrés, ¿te puedo tomar de ejemplo? Ok. Yo me quiero enterar de qué fue lo que hiciste en la noche de ayer, porque eso llevó a un asunto delicado, qué sé yo. Y entonces para eso te pregunto a ti y te entrevisto, ¿no? Y hasta ahí hay mucha gente, hay muchos psicólogos que terminaríamos el trabajo y diríamos, ok, lo que hizo Andrés fue esto. Pero luego resulta que voy y entrevisto a la gente con la que saliste. Y eso me da otra versión de los hechos. Y luego voy y pregunto a gente con la que te conoce de muchos años, que a lo mejor no está acá, sino en otro estado de la República, etc. Y resulta que al final, lo que tendría que ser, lo que te pasó en una noche, son muchas versiones. Entonces, ahí
viene la pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a agarrar a Andrés y a darle unos sopapos para que me diga la verdad? No, porque no hay verdad. O sea, no hay una historia original que le ocurrió a Andrés. Todas estas tienen una legitimidad. Entonces, parte de la bronca es, claro, si tú estás estudiando a través de este método, por ejemplo, la inclusión en las escuelas, habrá personas ciegas que te digan, mis compañeros son a toda madre, les debo mi integración en la medida que estoy integrada o integrado en la universidad y se los agradezco un chorro. Y habrá otros que te digan, no, hombre, yo me lo gané todo, nadie me hace caso, ¿no? Si tú vas y haces un seguimiento de cerca, pues a lo mejor habrá unos que en el salón de clases efectivamente tú ves que nadie les echa la mano. Y habrá otros que son súper ayudados. Pero esto no siempre se refleja en la medida en que nos describimos, ¿no? Entonces, el método que yo uso, que se llama teoría fundamentada, tiene ese margen de, ¿cómo lo diría? No es un margen de error, sino es un margen de vaguedad, por ejemplo, o de poca precisión. Pero a mí no me interesa ser preciso. Yo no creo que voy a dar por fin con la versión de lo que pasó, o no creo que haya una evidencia que me esté haciendo falta para tener todo el rompecabezas. No. O sea, creo que así son las relaciones entre nosotros y que así nos llevamos entre nosotros y que así nos entendemos y así hacemos la vida en la que vivimos todos. ¿Cuál es el problema que tiene el método? Insisto, por ejemplo, es muy escéptico con lo que la gente dice. Yo decidí comprarme estos pantalones, neta. O sea, no viste a nadie a quien se le veían muy bien, o no pasaste por, no sé, la vendedora de la tienda o el vendedor de la tienda a decirle, ¿cómo ves? Y eso no afectó tu decisión, no lo sé, no te interesa verte como tal o dejarte de ver como tú mismo durante estos últimos 10 años quieres cambiar, ya te cortaste esas greñas y entonces ahora te vas a poner otros pantalones. Pues no, o sea, al final no está metido en este tipo de procesos, ¿no? Además está metido en las ideas que la otra gente tiene acerca de uno, porque claro, no cualquier facha está para ir a cenar con los suegros, ¿no? Entonces a lo mejor ese pantalón es justo lo que estás buscando, o es justo lo que va a hacerlos enojar de la manera que tú quieres. Otra vez niño, o fachoso, o luciano. No sé, la vida de las personas creo es, o se mueve en este margen de no predictibilidad, y a mí no me hace falta ni la precisión, ni tampoco el tener el dato que me permita sacar consecuencias o entender las causas. De veras que no. Pero pues esa es la boca del método. Bueno, antes de que pase el micrófono, también parte de la pregunta era ¿qué deficiencias hay en tu método? Pero también ¿qué ves que puedes recuperar del método o que conoces que puedes incorporar, recuperar, es válido en el método contrario, digamos, o el método de otro panel? Entonces, si quieres complementar, nada más para recordarles que también pueden responder la pregunta de esa manera. Lo que pasa es que ahí sí, yo creo que es importante. Hay gente que a mí me produce mucha desconfianza, ¿no? Y no me refiero a alguno en particular, sino, por ejemplo, los psiquiatras. Los psiquiatras en general me producen desconfianza. No conozco a nadie que haya ido a consulta con un psiquiatra que haya recibido un, no, hombre, estás re bien, vete. O sea, todos salen con una pastilla en la mano, ¿no? Entonces, ese es algo que yo no encuentro razonable y no recomiendo por eso. Pero yo confío absolutamente en la gente que conozco y que me hace respetar su trabajo. Entonces, sin ningún problema podría recomendar a alguien o ir yo mismo con Fernando o con Memo o con Pau y decir, pues tengo esto y no sé, o sea a lo mejor traigo algo raro, unos libros que no conozco están haciendo una reacción que no deberían y entonces me dan por dar unas clases muy raras que aburren a los alumnos, etc. Entonces cúrate. A lo que voy es, si bien hay ciertas prácticas que me causan mucho escepticismo,
lo que tiene que ver con ellos y con el trabajo de ellos me produce al contrario mucho respeto. Entonces no tendría bronca en consultarlos a ellos. Pero claro, si de ahí ellos me dicen, pues ve con el neurólogo fulanito de tal, pues me meto en la misma bronca, ¿no? ¿Cómo sé que él no es de los que siempre te mandan con pastilla? Pues no lo sé. A lo mejor ellos sí, por eso me lo recomiendan y eso es lo que me queda, ¿no? Pero, pues esto, no sé si es rescatarlo, pero... En mi caso, que tiene que ver con la antropología digital, pues vuelvo al para qué. Yo no voy a poder darle terapia a alguien a partir del análisis de Facebook de todas sus relaciones. Y como la publicidad tiene que ver con la construcción de ciertas identidades, no puedo. Y en eso adolezco. De repente si me dices, ¿cómo curas a un alcohólico? Te voy a decir primero, quítamelo a mí. Según si hago un examen de Alcohólicos Anónimos, voy a salir como alcohólico. Y lo he hecho toda mi vida y siempre salí. Invítame una chela y te explico cómo. Claro. Ahora, de eso aquí quiero hacer como una puntualización o gran paréntesis. Si de repente yo quisiera pensar en qué de las cosas que hacen ellos puedo yo tomar para mejorar mi trabajo, para empezar voy a agarrar de las cosas que yo pienso que ellos hacen, porque casi siempre cuando te empiezas a especializar, lo que escuchas del otro es la caricatura de los que escriben criticando a la otra postura. Entonces yo puedo leer a los psicólogos sociales construccionistas radicales, hablar mal de la ciencia, hablar mal de la terapia, y lo que estoy leyendo es una caricatura del enemigo, porque aparte está escrito como enemigo, y a partir de ahí yo digo, no, pues no voy a utilizar ninguna técnica, porque la experimentación no es ambiental, y tiene mucha, bueno, acabo de aprender esto el miércoles en la clase, pero tiene mucha validez interna, pero tiene poca validez externa, ¿no? Y me agarro de la validez externa para decir, pues lo que pasa en el laboratorio es muy difícil que se replique fuera, ¿no? Y no lo podía hablar con estos términos porque cuando estudié la licenciatura, pues de ahí me agarré de esa idea para decir, el positivismo es lo peor que existe, ¿no? Y hablaba de construcciones sociales como el que se traga el concepto y dice, por todos lados hay construcción social, ¿no? Y vas caminando y alguien dice algo, construcción social, ¿no? Y mi papá me decía, tienes que trabajar, y yo, papá, todo es una construcción social, ¿no? Hasta que un día me dijo, toma tus tarjetas de crédito, las pagas tú. Entonces, se volvió real, ¿no? Entonces, me parece que lo que yo hago me funciona como para entender cómo hay símbolos que construyen tipos de personalidades, tipos de identidades, en mi lenguaje de subjetividades que están atravesadas por relaciones de poder. Y por ejemplo, que hay un inconsciente tecnológico colectivo que gestiona qué es lo que vemos, qué es lo que no vemos y qué realidades podemos conocer. Y por eso, cuando alguien usa el hashtag couple goals, está la manita así, la otra mano que no se ve del hombre, casi siempre es el hombre que está agarrando la cámara, la mujer caminando, y nomás cambias el escenario, Arco de Triunfo, la Torre Eiffel, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué no nos preguntamos por qué se repite ese patrón? Yo pongo Guanajuato, que ahorita es mi foto de perfil de Facebook, y cada que veo esa foto de perfil y le pongo en Instagram en Guanajuato, hay un montón de personas que hacen eso. Entonces, me permite entender cómo surgen formas de conducta, que lo quiero hacer como más sencillo de entender, que se producen a partir de estas relaciones mediadas por lo tecnológico, por el capitalismo cognitivo. Pero de eso a decir, pues desde la antropología digital te voy a curar del alcoholismo, no puedo decirlo. Y no puedo decirte qué puedo tomar de ellos porque no conozco cómo funcionan. O sea, estos 2 meses he aprendido más de neuropsicología que de lo que había leído que decía de la neuropsicología. Y hace poco leí un libro de Nicholas Rose que habla sobre la política, o las nuevas formas de política o de subjetividades que surgen a partir de la idea de que somos seres neuroquímicos y cómo eso se establece como verdad y empezamos a ver formas de gobierno a partir de la idea del gen o de la relación entre el gen y la persona. ¿Saben qué entendí cuando empezaba a hablar en términos técnicos? Nada. Entonces, ¿qué pasó? Llegué con Memo y le dije, pásame un libro de introducción a la neuropsicología. Porque no entendí nada, hablaba de iones, hablaba de sinapsis, ¿qué es eso, por favor? Entonces, va por ahí. Bueno, ¿saben que les dije que era más fácil que no estuviéramos de acuerdo entre nosotros? Pues no estoy de acuerdo con nada. Porque justo eso que dijo de cómo a veces caricaturizamos a las posturas distintas, ¿no? Es lo que acaba de hacer, caricaturizar, por ejemplo, el construccionismo social. Como si el construccionista
radical fuera el que pensara que todo es imaginario y todo es construido así como socialmente, ¿no? Entonces yo podría decir, voy a materializar una rana ahorita aquí, ¿no? Entonces, digo, ya luego discutimos eso, pues, porque tengo que aclararlo porque en mi clase estamos viendo ese tema, entonces luego voy a retomar algo de lo de Lagos para que no digan, no le digo a Lagos, ¿no? Y se vaya hipócrita. Pero retomando esta idea de los métodos y qué se comparte y qué se distingue, yo quería leerles un pedacito de un libro que se llama Psicología, Ciencia y Conciencia. El recopilador es Ignacio Martín Baró, un psicólogo social que fundó algo que se llama Psicología Social de la Liberación, que era jesuita, que tiene el nombre grabado aquí porque fue mártir en El Salvador, lo asesinaron. Y este libro, fíjense nada más, si ustedes lo ojean en el índice, tiene textos de Skinner, de Pavlov, de Luria, de Konrad Lorenz, de Piaget, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo social compilando estos autores, ¿no? Pues claro que lo que él pensaba era que teníamos que entender estas cosas para entender que hay diferentes perspectivas para abordar la psicología. Acá, cuando se nos hizo la invitación, decía que nos invitaban también a discutir a partir de nuestras posturas. Yo quería distinguir entre una perspectiva y una postura. Yo puedo tener varias perspectivas y puedo entender una misma situación desde una perspectiva neuropsicológica o psicosociológica o psicolaboral, ¿no? Psicoeducativa. La misma perspectiva, la misma persona, el mismo alumno de Mara va a ser visto de diferentes formas por una misma persona según la perspectiva que quiera tener. Pobre niño, ¿no? Aparte de ejemplo. Pero la postura es otro rollo, las posturas son políticas. Las posturas representan yo pienso que esto es lo correcto, lo incorrecto. Yo pienso que esto es mejor o peor, ¿no? Y hay que diferenciar en eso. Y a lo mejor acá podemos tener perspectivas similares, pero posturas distintas. Martín Baró aquí lo que hace es poner perspectivas. Entonces, hay un texto de Luria, que era alumno de Vygotsky, que dice: Vygotsky ha rechazado por completo las viejas ideas de acuerdo con las cuales algunos procesos de la vida psíquica, tales como los actos voluntarios o la memoria lógica, son actitudes originales, inherentes al hombre, o bien propiedades naturales innatas de su cerebro. Mediante una serie de observaciones y experiencias convincentes, o sea, su método, mostró que esos procesos psíquicos se forman durante el desarrollo del niño, bajo la influencia de su educación, gracias a su contacto con los adultos y a la asimilación de la experiencia acumulada por la humanidad. Fíjense, acumulada por la humanidad, o sea, no es ni siquiera porque su papá le dice, no, es un cúmulo de conocimientos que vienen de la sociedad y eso desarrolla el cerebro. Es que el interés de estos autores era vincular el conocimiento, no decir estos hacen esto y estos hacen aquello, ¿no? Es como el cerebro se articula con la sociedad. Y hay psicólogos sociales que han intentado hacerlo viceversa. Y esto es sumamente valioso. Pero si partimos de la idea de que ellos tienen un método y nosotros otro, y no podemos juntar los métodos y hacer algo bien interesante, pues vamos a seguir haciendo reproduciendo dogmas, ¿no? Y vamos a empezar a creer que la ciencia es como una religión. Entonces es pecado hacer otra cosa, ¿no? Entonces, aguas con eso. Pues nada, era lo que quería decirles, se me acaba de ir una idea, pero de todos modos ya le toca a Mara. Bueno, creo que yo a lo largo de las respuestas he venido reconociendo la parte que considero útil de lo que ellos hacen en mis situaciones laborales. Ojo con esto, o sea, no es de que yo crea que está padre o no está padre, ni mucho menos, sino de que en el campo en el que yo me desenvuelvo podría, o sea, aplica incluso, ¿no? ¿Cuáles son los voy a hablar más de lo laboral que de los métodos aplicados? Porque creo que el lado débil de donde yo me muevo tiene que ver con que no creo que la cárcel funcione como está planteada y no creo que las escuelas funcionen como están planteadas. Entonces, para mí eso es como un gran sesgo, ¿no? Todos los días me muevo en instituciones que considero que no tienen por qué funcionar bajo esos cánones o bajo esas situaciones o bajo esas perspectivas o bajo lo que quieran, o sea, esas políticas incluso, considero que no deberían ser que no son las mejores para
lograr lo que dicen que es el objetivo. Entonces, esa es como mi parte débil. Y que además, mediante los métodos que yo puedo utilizar, pues intento adaptarme tanto a lo institucional como a la parte que me representa como persona, ¿no? Como ser político. Entonces, intento dar clases a unas escuelas donde a los niños les dicen, córtate el cabello, vístete de tal forma, piensa así. Y yo voy como maestra de formación cívica y ética a decirles, no se crean, no lo hagan. Vamos a ver el reglamento para ver cómo lo rompemos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿qué métodos utilizo? Pues definitivamente no los más válidos según la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O según, pero sí los más válidos para que ellos crean, como que entiendan que hay formas de resistirse a las reglas sin caer como en la perpetuación completa de las reglas sin anarquismo liberal y tal. En la cárcel pasa lo mismo, o sea, si yo veo que son 6 psicólogas que cada semana atienden a 100 personas, porque las personas que están en la cárcel tienen que cubrir esa área para poder reducir su sentencia, entonces digo, híjole, pues a lo mejor no es lo más práctico el mejor método, porque tampoco me aseguran que si yo tengo 6 meses de sentencia y voy a ir 7 veces con la psicóloga, ya voy a salir bien. Entonces, esos son como los sesgos que yo veo donde yo me muevo. Otra vez, ¿ya se puede recuperar? Lo he dicho antes, ¿no? Sí, mi papá es alcohólico y me pregunta con quién ir porque ya no lo quiere hacer, o yo misma, pero yo no quiero ir, entonces, mi papá. Voy a buscarlos a ellos. Sí, o sea, pero regreso a lo que dije anteriormente. Las situaciones son las que nos van a decir qué queremos lograr y entonces, pues encontrar las formas de lograrlo. No tanto partir de lo bueno o de lo malo. Varios elementos como preámbulo. Uno, comparto la visión de Iván respecto a la psiquiatría. Quiero quitar, me da de repente con la impresión de que se cree que psiquiatría es neurociencia y psiquiatría no es neurociencia. De hecho, estoy en un foro con más de 1500 neurocientíficos y el apodo en el foro de la psiquiatría es The Big Lie, ¿ok? Entonces, no es que no funcionan los fármacos, no es que sean malos los fármacos, sino la forma en cómo se utilizan los fármacos es pésima. Podemos hablar de negocio, podemos hablar de manipulación, podemos hablar de muchas cosas, pero definitivamente neurociencia es mucho más allá que psicofarmacología. Bueno, luego continuando con eso, miren, respecto a qué debilidades veo en el método que se utiliza en la neurociencia, creo que las debilidades no son inherentes al método, sino al usuario del método. Es decir, el método es muy poderoso, es un método que te permite construir herramientas. Y las herramientas las puedes usar para generar problemas, para mejorar problemas, o las puedes usar en muchos sentidos. Imagínense el caso de un martillo. Tú puedes con un martillo construir una silla pero tan cómoda que los hipertensos se sientan y se les baja la presión arterial. O puedes con tu martillo ir a casa del vecino y romperle la cabeza de un martillazo, ¿no? Entonces así funcionan las herramientas. No son buenas ni malas, y creo que el mayor problema del método científico es irte con una visión errónea de una que te va a dar una verdad absoluta. 2, que es la solución a todo. 3, que es la única herramienta o la única solución, pero algo que sí es cierto es que es una herramienta muy poderosa y si la usamos bien nos puede llevar a un punto mejor como humanidad, y si lo usamos mal, pues hasta ahí llegó la humanidad, ¿no? Ahora, mi respuesta es muy práctica. ¿Qué veo de como que el método que utilizan nuestros compañeros sociales nos ayuda a nosotros? Para empezar, ya nos ha ayudado. La teoría más fuerte ahorita del desarrollo del cerebro se llama la hipótesis del cerebro social, y varios de los que la construyeron son psicólogos sociales en coordinación con neurocientíficos y neuropsicólogos. Entonces, bueno, es algo en lo que nos ayuda. Y otro punto en donde nos ayuda es nosotros tenemos mucha validez interna
pero a la hora de salir al terreno no sabemos exactamente, a veces funciona bien, a veces funciona en la patada. Y el tipo de metodología que se utiliza en la psicología social nos ayuda a regresar ese conocimiento y no adaptar a la gente al conocimiento, sino el conocimiento a la gente. Entonces creo que pueden ser elementos en un ciclo de solución de problemas, no de solución de problemas, como dicen, de reparar coches, sino de en general mejorar la condición humana en la que estamos. Son momentos del ciclo, y se puede ver como momentos distintos del ciclo, y de esa manera cada parte o cada pedazo de método tiene un aporte distinto en el existir humano y en el existir ecológico. Dejarle la responsabilidad a Memo de cerrar. Bueno, no sé si es lo último. Me pierdo un poco, pero creo que hablando de, para dejar un poquito claro la cuestión que mencionaba de que si vamos a usar un método hay que seguirlo precisamente. Sí, yo creo que siempre hay que ir aclarando desde dónde hablamos y todo esto, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto al método científico, en el momento en el que tú no quieres seguirlo y quieres decir que algo es válido, aunque tengas una probabilidad muy alta de equivocarte, pues entonces ¿de qué sirve todo el trabajo que hiciste antes, ¿no? Por ejemplo. O algo tan sencillo como que tienes resultados de porcentaje de errores en una gráfica y en lugar de poner del 0 al 100, pones del 0 al 10 y entonces hay un grupo que tiene más errores que el otro, mucho más. Pero entonces no estás mostrando la realidad, ¿no? Estás diciendo, sí, estos tienen mucho más, pero entonces de 100% los dos tienen menos del 10%, entonces realmente tienen más errores o no. Ese tipo de cosas. Y por eso es que mencionaba, bueno, una vez que vas a usar un método, o al menos tal vez específicamente en el método científico, pues hay que seguirlo y por eso hay reglas, precisamente para poder acomodarnos, entendernos entre todos, no solo los de aquí, sino los que están en otros países haciendo lo mismo, etc. Y bueno, creo que ahí está la fortaleza de las neurociencias, específicamente hablando de la investigación, en cuanto a que uno puede plantear algo, puede examinarlo, puede tener un resultado claro, teniendo siempre presente que hay una probabilidad de equivocarte y hay que reportarla. Pero entonces eso puedes compartirlo con otra persona y permitir que esa otra persona lo replique, porque se supone que está diseñado para eso, ¿no? Para que entonces se pueda replicar, se pueda agregar, se pueda quitar, se pueda modificar, etc. Y pues en mi caso específicamente, ahorita hablando de la investigación, terminando una tesis de maestría, pienso que yo evalué ahorita muchos niños que tienen autismo, no tienen tema que es diagnóstico, ¿no? Simplemente pues, así los ponen en la vida real y así les llaman y así los etiquetan los maestros, ¿no? Y hay características en común, entonces no puedo hacer el intento de evaluar muchas cosas. Tuve que seleccionar algo en específico. Y eso lo seleccioné, son mis variables, las tengo, las voy a reportar, son muchos datos. Y seguro que se van a publicar en algún momento, ¿no? O es la intención. Y así compartir conocimiento. Pero entonces, claro, está esta otra parte en la que yo considero que abona mucho otra postura. ¿Qué pasa cuando yo me senté enfrente de cada niño y cada niño me hizo un comentario diferente y cada niño, a pesar de tener la misma condición o este diagnóstico, estigma, etiqueta, como podamos llamarlo, tenía algo diferente, cada niño tiene una chispa, una esencia, y todo eso no lo puedo reportar en una gráfica y todo eso ni siquiera lo puedo reportar en una publicación científica, ¿no? Y es algo que me deja a mí mucho acerca del tema que yo quería estudiar. Pero entonces, bueno, ahí habría que ver, es mi interrogante todavía, si quiero hacerlo de manera formal y compartirlo, porque es un compromiso
ético, supongo yo, que si un profesional estás al menos hablando de la investigación, pues es responsabilidad tuya compartirla, ¿no? Para que sirva de algo a la sociedad, para que nos sirva entre todos y todo. Por eso tenemos el premio Nobel de Medicina que acaban de darse poco, ¿no? Y etcétera. Y bueno, entonces más o menos por ahí va pensé que me decías del tiempo. Mi idea, y creo que hay formas muy interesantes de complementarlo todo. No nos junten con los psiquiatras, por favor. O sea, no es, entendemos lo que hacen, pero no somos eso. Dos cosas. Una, un fallo en el método que nosotros utilizamos de las neurociencias es cómo nos recargamos en la tecnología sin ser críticos con ella. Un ejemplo muy particular, o sin ser tan críticos como deberíamos con ella. La resonancia magnética funcional, ¿la han visto? Esta que te pinta el cerebro de colores en función de qué tanto se degrada el oxígeno en alguna zona cerebral. No exactamente degrada, pero no voy a meter en eso. Es una técnica bien interesante, es una técnica muy vistosa, es una técnica que tiene muchísimas dificultades para ser controlada, porque casi cualquier cosa puede modificar tus resultados que no tienen que ver con la variable que estás estudiando. Es un ejemplo que les pongo en clase. Si ustedes se meten en un resonador donde les piden que hagan sumas y restas, y justo antes de meterse ven que ustedes tienen un mensaje en el celular que dice amor no me bajó, ustedes no van a estar con la actividad eléctrica cerebral o la actividad biológica de sumas y restas. Van a estar pensando, no estoy listo para esto. Y es muy difícil, se vuelve muy difícil monitorear y quitar todas esas variables en una técnica por el estilo. Y si nos vamos, por ejemplo, con otro tipo de técnicas para el registro de actividad cerebral, ya sea electromagnética, eléctrica, lo que sea, hay un montón de variables que no podemos controlar. Y eso hace que nuestras conclusiones sean bastante endebles en ciertos tipos de experimentos. Otra cosa, la gente que hace ciencia es gente en términos generales muy desagradable. La verdad, digo, y aquí no, perfecto. ¿Lo que es bien? Detrás que te amo. Pero si ustedes van a otras universidades, en otros espacios, en otras ciudades, hay gente que toma el método científico como una oportunidad para verte de manera peyorativa. Como yo hago ciencia, aquí la gente que usa batas para trabajar, aunque no trabaja en el laboratorio, trae su bata a la carnicería Zapopan, todos nos te voltean a ver para abajo. Y esa es la gente que dogmatiza la ciencia. El método científico no está ahí para ser dogmatizado, pero aquí hay gente que lo único que hace para darse relevancia es dogmatizar la ciencia, y es un asunto problemático, que es lo que decía Fer. No es tanto el método, sino la manera en la que se utiliza. Esta lógica de, mira, nosotros tenemos tecnología y sabemos usar el SPSS y sabemos usar el Excel y hasta gráficas hacemos, nos hace sentir superiores, sin darnos cuenta, ese es el matiz que le damos a la ciencia. Sé que hay la percepción de que la ciencia puede llegar a ser muy dogmática, pero creo que también valdría la pena preguntarse si no hacemos atribuciones al método científico que provienen de personas que se comportan de manera dogmática, pero que no tienen que ver con el método. Dos cosas que me parecen muy valiosas sobre la manera en que se maneja la psicología social, además de que me gustaría tener compañeros con los cuales pudiera comprarme lentes yo también. Una, me parece que ha sido muy importante constantemente poner al centro de la discusión el aspecto cultural. Un déficit muy serio que tenemos en la neurociencia es decimos, oye, lo cultural es muy importante, estudiamos dos grupos de personas y no en ninguna de las conclusiones retomamos lo cultural. Pasa mucho, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones de diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. Decimos, si hombres y mujeres tienen experiencias culturalmente diferentes. Vemos que hay diferencias en el cerebro y decimos, son biológicas nada más. Culturalmente no hubo un proceso de neuroplasticidad. Y eso es una cosa que ha ayudado, creo que a la neurociencia, por lo menos a mí en particular, a siempre tratar de relacionar el tema de la neuroplasticidad con la experiencia cultural. Dos, el aprendizaje situado y actualizado. Yo, por ejemplo, si yo quiero hablar de los trailers con cadáveres que encontramos en Tlajomulco, en la clase de psicometría, ¿saben cuándo voy a encontrar la oportunidad? Yo lo más que llego es a hacer chistes de Alfaro entre su prueba y su prueba del hueso. O sea, es lo más que puedo hacer como desde la perspectiva sociocultural que tenemos. Un gran problema que también tenemos desde los enfoques basados en evidencias, todos los libros que tenemos siempre son a los mismos ejemplos. ¿Qué onda con la higiene del sueño? ¿Qué onda con morderse las uñas? ¿Qué onda con las crisis de ansiedad? Difícilmente hacemos esa transferencia de los conocimientos que tenemos desde este método hacia los problemas sociales reales. En neuro tenemos que dar maromas para de repente retomar algunas de esas cosas. Mente y cuerpo, ni se diga, no se puede. Y eso nos habla como de la manera profesional en la que nosotros nos insertamos. ¿Tu hijo tiene déficit de atención? Según esto, tráelo. Ese problema se lo resolver. Tiene una crisis de ansiedad por un tema que leyó con respecto a los secuestros, entonces está con un asunto de estrés postraumático, no sé.
¿Me explico? De repente la manera en la que la neurociencia se aproxima a su contexto real es en función de sus esquemas muy específicos y eso es bien frustrante. Entonces a veces hay cosas que preferiría platicar 1000 veces con Iván que cualquier persona del Instituto de Neurociencias, porque además Iván es hermoso. Además mi cumpleaños. Pero creo que esas son las dos grandes cosas que tiene la psicología social, que desde este enfoque de la psicología basada en evidencia tenemos que recoger. Si nosotros no encontramos la forma de traducir este método a cosas que son relevantes el día de hoy y que tienen que ver con un andar sociopolítico, entonces por supuesto que nos quedamos percibidos como ampliamente dogmáticos, y ese no es un problema del método científico, sino es un problema profesional, que en este campo tenemos un miedo espantoso a salirnos de las categorías que sabemos manejar. En fin. Si era esta no me hubiera preparado. Antes de los chistes de Iván, primero le quiero dar gracias a todos los panelistas que se tomaron tiempo de venir para acá. También les quiero dar gracias a ustedes de tomarse el tiempo y de asistir. Es el primer evento que hacemos. Y bueno, no está corto de fallos. Fernando, espero que haya sido provechoso y les haya gustado. Y espero que el diálogo haya sido de la satisfacción no solo del público, pero también de los panelistas. Y esperamos pues poner en marcha el siguiente debate y continuar con esta conversación y que sea de gusto para todos ustedes. Muchas gracias. Antes de irnos, dos últimas cosas. Desde el Ánima tenemos una actividad todos los viernes, está enfrente del pasillo de la Extensa, se llama Change My Mind, ahí van a poder encontrarnos. Y la segunda cosa, el video de la conferencia, bueno, de la mesa de diálogo, se va a subir a nuestro canal de YouTube el día lunes y lo pueden consultar directamente en nuestra página o buscando Ánima Psicológica en YouTube. ¿Ok? Y una cosa más, este grupo Ánima Psicológica, para que los que no nos conocen, nos dedicamos o tenemos propuesto hacer espacios como estos. Los espacios que vamos a estar publicando pues son de interés de los miembros que hay ahorita, pero si ustedes tienen ganas de ver contenidos o crear espacios de diálogo acerca de la carrera que no se encuentran, preferentemente si están en tercer semestre para arriba, nos hablen, se junten, vean cómo hacerle para echarles la mano y hacer más espacios como estos y pues ayudar a que la carrera tenga más y mejor contenido. Muchas gracias. Si ustedes quisieran que el Ánima como parte de sus eventos armara un roast para Iván, yo estoy más que yo puedo ser el roast master sin ningún problema.